Romanos 8:28. Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos de las redes sociales. Todos los que se van a estar conectando en esta hora, Dios los bendiga. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a qué, hermanos. ¿Cuántas cosas? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dígale a su hermano: tengo un propósito y soy llamado, y todo lo que me pase obrará para bien. Tome asiento. Hermanos, todos tenemos un propósito en la vida que cumplir. Amén. Y Dios nos llamó para cumplir ese propósito. Dios nos hizo para cumplir ese propósito en nuestra vida. Un ejemplo de la mujer es que Dios le dio un propósito de ser madre. ¿Sí o no? Y como le dio ese propósito de ser madre, pues tiene que cumplir con él. Amén. Porque para eso fue hecha la madre, para que dé a luz su propósito de dar hijos, cuidarlos, crearlos en el temor del Señor, guiarlos y llevarlos por el buen camino. Ese es el propósito de la mujer. El padre también, y no solamente como padre, sino también como proveedor. Amén. Ya cuando la persona se sale del propósito de Dios, entonces, hermanos, hay problemas. Amén. Entonces, el varón debe de ser, hermanos, padre, debe de ser un padre para sus hijos, debe de ser un proveedor para su familia, para su hogar. Amén. No se debe de quedar solamente en el ser varón. Amén. Nada más hasta ahí. Amén. Dijo por ahí, dice, a mí Dios me hizo muy macho. Le dije yo, no, eso no es cierto. Macho menos, dije, Dios no te hizo macho. Amén. Dios te hizo hombre, Dios te hizo varón. Yo no te veo con 4 patas, ni cuernos. Amén. Ni cola. Le dije, a lo mejor un poco de rebelde sí tienes, ¿verdad? Porque los machos son rebeldes, usted sabe, ¿verdad? Eso le gusta brincar las trancas siempre. Ese es el propósito del macho, ¿verdad? Pero hasta ahí. Pero no te debes de salir del propósito que Dios te ha dado. Dios nos ha dado un propósito a cada uno y debemos de cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Y hoy en día, mis amados hermanos, es un poco difícil encontrar personas, ¿verdad?, que cumplan con su propósito, especialmente en las cosas de Dios. En el mundo tienen su propósito cumplido, porque eso es fácil, ¿verdad? Si hablamos de las 2 puertas, dice, ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, dice, y muchos son los que, ¿qué?, cumplen ese propósito. En pocas palabras, son los que se pierden. Dice, pero angosta y espaciosa es la puerta que lleva ¿a dónde? A la salvación. ¿Sí? Ese es el propósito de nosotros, de ser salvos también, ¿verdad? Y desafortunadamente muchos se van por el camino ancho, ¿sí? Porque el camino ancho, la puerta ancha, ¿sí?, es fácil. Y Dios a nosotros no nos creó, mis amados hermanos, para irnos por el camino, hermanos, ancho, o entrar por la puerta ancha, sino por el más estrecho, hermanos, por la puerta más estrecha que lleva a la salvación, ¿verdad? Y ese es el propósito que nosotros tenemos que cumplir, hermanos, porque en esta vida se viven 120 años máximos, y hoy en día, quién sabe si llegues a los 60, a los 70, ¿verdad? A lo mejor algunos ya llegaron aquí a los 60, todavía no, todavía están jóvenes, quinceañeros, ¿verdad? Y ahorita que tiene esos 15 cumplidos, esos 15 abriles, ¿verdad?
Debe de echarle ganas y mirar por qué camino debe de andar. Amén. Para llegar a cumplir su propósito. No es un error, hermanos, y no es un accidente, hermanos. No es un mal cálculo, hermanos, ni tampoco es una casualidad, hermanos, de los padres que usted esté aquí. Dios les dio a ellos la habilidad de hacer ese propósito. Amén. Dios no se equivoca. Dios, hermanos, nunca se va a equivocar en lo que Él quiere hacer. Los que nos podremos equivocar somos nosotros. La humanidad se podrá equivocar, pero el Señor nunca de los nunca se va a equivocar. Su nacimiento de usted, mi nacimiento mío, no es, hermanos, algo, una sorpresa, hermanos, algo que nuestro hacedor, hermano, no tuviese conocimiento de lo que estaba haciendo, hermanos. Amén. No fue un accidente. O usted se siente como que si hubiese sido un accidente. No. Usted fue creado, usted fue hecho, y le voy a decir desde cuándo, no desde el vientre de su madre, un poquito antes todavía. Fue antes, desde la creación del mundo. Entonces, el que llegue aquí al mundo, hermanos, no significa que diga yo soy un accidente. No, no es un accidente. Muchas personas tienen esa palabra o esa noción, o cómo decirle, hermano, de decir yo fui hecho por accidente. ¿Usted cree que Dios se equivocó? ¿Usted cree que Dios se equivocó en hacerlo así? Lindo, guapo, hermoso, hermosa. Con esos cabellos, esos pelos que tiene así. No, Dios no se equivocó. Dios nunca se va a equivocar, hermanos, de hacer lo que Él quiere hacer. Dios te diseñó así porque a Él, hermanos, Él es el constructor, hermanos. Él es el arquitecto, Él es el diseñador, hermanos, de nuestras vidas, hermanos. Y de todo lo que está alrededor nuestro. ¿Cuántos pueden decir amén? Todos fuimos llamados, hermanos, para cumplir ese propósito en nuestra vida, hermano. Y muchos se han salido de él. Entonces es un tiempo, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo donde nosotros, hermanos, tenemos, hermanos, que cumplir nuestro propósito. Si nosotros, hermanos, ya fuimos creados, hermanos, mucho antes, fíjese bien, de que Jesucristo, hermanos, viniese a la tierra, hermanos, con un propósito, ¿sí? Para que nosotros lo cumplamos. Pero el punto es, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Dónde está quedando nuestro propósito? El propósito definido a la cual o el cual Dios nos llamó. Muchas de las veces nos quedamos, hermano, atrás, hermanos, o nos quedamos a un lado de nuestro propósito. Nos dijo el Señor, caminar por aquí, mirar cuál es el camino, chequear cuál es la senda antigua y andar por él. Y muchas de las veces ya sabemos cuál es el camino, hermano, y nos hacemos para un lado del camino. Hay que lo camine otro, pero yo no. Y allí, hermanos, es donde nosotros tropezamos. La palabra del Señor, hermanos, no se equivoca. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchos se salen del propósito simplemente porque pasan por un momento de prueba, por un momento de lucha, por un momento de aflicción, por un momento de una leve tribulación, hermanos, un momento de enfermedad, un momento de escasez, un momento de alguna pérdida de un ser querido. Muchas de las veces la gente se sale de su propósito. Y cuando se sale de su propósito, hermano, es difícil muchas de las veces regresar. Porque muchas de las veces para regresar, hermanos, Dios tiene que, hermanos, usar otras circunstancias, tal vez mucho más difíciles o más duras de las que comenzamos a pasar. Si usted regresa y comienza usted a meditar de sus días pasados, en los días, hermanos, en los cuales, hermano, usted andaba en su gloria, porque Dios nos da una gloria a todos, ¿sabía?
Dios permite que estemos en una gloria tuya, en una gloria especial, hermanos, ¿verdad? Esa gloria es de usted solamente y esa gloria usted la tiene que vivir, hermano, ¿verdad? Y en esos días de su gloria, hermano, donde, hermano, usted cantaba, donde usted gritaba, donde usted saltaba, donde usted danzaba, como que esa gloria se esfumó como la neblina. Pero es que Dios, hermano, le hizo a usted, me hizo a mí, nos hizo a todos, hermanos, sí, caminar en una gloria, y debemos de disfrutar esa gloria, debemos de disfrutar ese propósito en nuestras vidas. Aún las luchas, en las pruebas, en el sufrimiento, aún en las grandes desilusiones, hermanos, debemos de saber que Dios, hermanos, obrará para que cumplamos nuestro propósito. Si yo le pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que le está apartando de su propósito? ¿Qué es lo que le está apartando de su felicidad? ¿Sabía usted, hermanos, que usted y yo no vamos a encontrar mayor felicidad que estar en nuestro propósito? Cuando usted se da cuenta de que usted está en el propósito de Dios, usted está en la verdad de Dios, usted está en el camino correcto, usted está en Cristo Jesús y usted está disfrutando de lo que Dios planeó para su vida, usted va a ser feliz. Usted va a estar contento, usted va a estar tranquilo, usted no va a sentir, hermanos, achaques de amargura, achaques de tristeza, achaques de enfermedad, achaques de dolor, porque, hermano, está dentro del propósito de Dios. Pero cuando se está fuera, hermanos, del propósito, ¿sí? La persona, hermanos, no vive a gusto. La persona no está tranquila. La persona vive amargada. La persona vive con dolor. La persona se siente indigna, hermanos. La persona, hermanos, se siente delante de la presencia de Dios insuficiente. Se siente la persona que está más amarga que el ajenjo. La risa se le ha ido. La risa, el gozo, la alegría se le ha ido, se le ha esfumado. Pero ¿sabe por qué? Es porque se ha salido del propósito de Dios. Se ha salido. Pregúntele a una persona, hermano, que predicaba, hermanos, que enseñaba, o a un pastor que pastoreaba, a un evangelista que salía a evangelizar. Pregúntele, hermano, que ya usted ya no lo ve hacer su propósito, y usted se va a dar cuenta, hermanos, que lo que va a expresar, hermanos, ¿sí me entiende? Va a expresar amargura, va a expresar decepción, hermanos. Va a expresar tristeza, va a expresar dolor. Porque no está cumpliendo su propósito. Y usted se encuentra una persona, hermanos, que está en el propósito de Dios, y usted lo va a ver con la cara, con el semblante alegre, contento, feliz, dichoso, porque él sabe que está dentro. Y él sabe que esa felicidad nadie se la puede quitar. Esa alegría nadie se la puede quitar. Ese gozo nadie se lo puede quitar. Si él puede decir y cantar el canto ese, yo me gozo el lunes, el martes, miércoles, jueves y sábado y viernes también, y le sigue dando vuelta a los 7 días de la semana. Pero la persona que no está cumpliendo su propósito, hermano, hasta los cantos se le hacen aburridos, las alabanzas se le hacen aburridas, se duerme. Porque no está dentro del propósito. Le voy a decir esto. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, vamos a experimentar cosas en nuestras vidas, hermanos, que no cambiarán el propósito de Dios. Usted y yo vamos a experimentar momentos en la vida difíciles. Vamos a experimentar cosas, hermanos. Les voy a decir esto. Es como si yo en este momento yo no quisiese envejecer.
No quisiese que me saliesen canas, pero nada puedo hacer para evitarlo. Pero el que me salgan canas y el que se me hagan las patas de gallo y las patas de chivo, ¿verdad? Y en que se me hagan las llantas de tráiler, eso no va a cambiar el propósito de Dios en mi vida. ¿Me entiende? No podemos cambiar. Tal vez vamos a sentir dolor de huesos por la vejez. Vamos a sentir unos cambios, hermano, que son irretroversibles. No sé si me explico. La vejez, hermanos, no se puede regresar para atrás y volverme a ser pequeño. No se puede. Pero en el propósito de Dios, hermanos, sí puedo estar feliz. Sí puedo estar contento, sí puedo estar alegre, hermano. Y aunque esté, hermanos, aunque andes en un valle, hermano, de lágrimas, en un valle de sombra de muerte, hermano, tú puedes decir tranquilamente y confiadamente en el Señor, no temeré mal alguno. ¿Sí me entiende? No quiere decir que no vas a pasar por el valle. ¿Vas a pasar por el valle de muerte? Sí. ¿Vas a pasar por el valle de las lágrimas? Sí. Nadie dijo que no íbamos a encontrar eso. ¿Nos van a tirar flechazos? Sí. Ahí dice la escritura en el Salmo 91. Se ata que anda en medio de qué. O sea, van a pasar, hermano, nos van a tirar. El Señor dijo que nunca dijo que no ibas a pasar por el fuego. El Señor nunca dijo que no ibas a pasar por las aguas. El Señor dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y tenemos una muestra de los 3 hebreos. Los metieron al horno de fuego y a un fuego que estaba acelerado 7 veces más de lo que era normal. Era fuego para fundir metal, en otras palabras, hermano. Allí metieron a los tres hebreos, ¿verdad? Pero el Señor los sacó, hermano, y no se quemaron. El Señor dijo, cuando pases por las aguas, ¿qué? Cuando pases por las aguas, ¿qué? No te quemarás, no te ahogarás, ¿verdad? Muchas de las veces vamos a pasar por las aguas, hermano, ¿verdad? Vamos a decir al revés, ¿verdad? Vas a pasar por las aguas y no te vas a quemar, ¿verdad? Porque estás cubierto de agua. Pero dice la escritura, no te ahogarás. A Daniel no le dijeron, mira Daniel, vas a ser, tu propósito es ser profeta, vas a profetizar en el reinado este, en el reinado este y en el reinado este. Y Daniel, oh, aleluya, gloria a Dios, yo soy profeta. No, pero el Señor, pero no sabes lo que te espera ya, chiquito. Vas a tener que pasar al foso de los leones. Vas a tener que enfrentar momentos de muerte que si no interpretas el sueño que te voy a dar, y no solamente a ti, sino a los que están también contigo y a los que están también alrededor de ti, que son igual o menos que igual. O sea, todos vamos a pasar por algo, hermanos, ¿verdad? Pero todo va a obrar ¿para qué? Para bien. Cuando sacaron a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, hermanos, allá en Daniel capítulo 3, hermanos, allá nos damos cuenta, hermanos, sí, que cuando lo sacaron, hermanos, ¿qué dijo el rey Nabucodonosor? Ahora yo ordeno y mando que se adore al Dios de ¿quién? Sadrach, Mesach y Abednego. Ya no al de él, sino a qué? Produjo ¿qué? Gloria. Aquellos que entraron amarrados, hermano, y los aventaron, hermanos, al horno de fuego, ahora salían con la frente bien ¿qué? En alto, después de su lucha, después de su tribulación, después de su aflicción. Ese es el propósito de Dios. Muchas veces las pruebas, las aflicciones, el fuego, el agua, hermano, los leones y por lo que estemos pasando, hermano, van a producir gloria en nosotros, hermano. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de estar bien parados y bien firmes cumpliendo nuestro propósito. Amén. Y no decir, no hombre, ya mira lo que me pasó. Y dicen
Los cristianos que todo es color de rosa. Nosotros, como creyentes y como cristianos, nunca, y es más, ustedes me han escuchado, yo nunca les voy a decir a ustedes como pastor o como predicador, hermanos, que la vida cristiana es color de rosa. La vida cristiana, hermanos, es una vida cristiana de propósito, donde hay luchas, pruebas y tribulaciones. La Escritura dice, es menester que a través de luchas y pruebas entremos, ¿a dónde? Al reino de los cielos. Es un camino de sufrimiento, hermanos. No más que muchas de las veces nosotros nos complicamos nuestro propósito. No podemos dejar nuestro propósito a un lado por las luchas, por las pruebas, porque yo sé que detrás de cada lucha, de cada prueba, Dios tiene un plan para mi vida. Si duelen, sacan lágrimas, sacan miedo, sacan tristeza, sacan dolor. Sacan a veces la duda, hermanos, que llevamos por dentro. Y qué bueno que sacan todo eso. Porque ahí es donde Dios te forma el carácter. Y ahí es donde tú aprendes a ser un cristiano con un propósito de valentía. ¿Sí o no? Dios es bueno, hermanos. Cuando pasamos por estas cosas, hermanos, por medio de ellos, Dios sacará buenos resultados, aun cuando lo nuestro se vea mal, hermanos. Aun cuando lo nuestro se vea mal, Dios va a sacar buenos resultados de tu vida. Ahí saldrá a la luz tu madurez espiritual. Ahí se mirará de qué material estás hecho o estás hecha. Hemos nacido, pero no como muchos piensan. Amén. Hemos nacido, dígale a su hermano, hemos nacido para la victoria. No se oye. La era que se oyera bulla acá, hermanos. Hemos nacido. Y de hecho le voy a decir una cosa. Jesús ya nos dio la victoria, hermanos, sin haber peleado. Sin haber sufrido nosotros la cruz, hermano, Jesús nos dio la victoria. Por eso es que estamos acá. Los perdedores, hermanos, están allá afuera ahorita. ¿Me entiende? Pero los ganadores estamos acá adentro. ¿Sí? Los que ganamos estamos dentro, hermanos, del propósito de Dios, hermanos. Le voy a decir esto, ¿verdad? Y usted va a decir, siempre toca ese tema. Pero ¿sabe qué, hermanos? A mí me gusta el voleibol. A mí me gusta el básquetbol. Me gusta la pesca. Me gusta el béisbol, muchos deportes. Me gusta el fisicoculturismo, hermanos. Pero ¿sabe qué? Como dijo el apóstol Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancia, pero las tengo como pérdida, como basura, por la excelencia de Cristo. Yo podría ahorita andar jugando fútbol. Yo podría ahorita andar pescando, hermanos. Tengo como 4 años con una lancha, hermanos. Y desde que la compré, no me he subido en ella. Ya se está deteriorando. Con eso le digo todo. Y me gusta la pesca. Yo creo que entre Pedro y yo no hay ninguna diferencia. Nomás que Pedro a veces hacía grande pesca milagrosa, a veces no. Pero yo rara la vez que pesco, hermanos, una pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque mi propósito es otro. Tengo talento, siento que tengo talento para muchas cosas, hermano. Lo siento, palpante, sí, latente, hermano. Pero ¿sabe qué, hermano? Siento que si hago esas cosas, me van a apartar del propósito que Dios ha definido para mí. Y no me quiero salir de mi propósito porque yo sepa patear bien una pelota, o porque yo sepa aventarla muy bien la pelota, o porque sepa a dónde ir a sacar los pescados. No. No puedo apartarme de mi propósito. Muchas de las veces digo, ya sé dónde,
sé cómo hacer dinero, sé cómo sacar dinero, pero digo, si yo me voy allá, me voy a apartar de mi propósito. Pero acá ando en mi propósito. Y tal vez muchos se preguntan, el pastor gana, el pastor le pagan un salario. Yo aquí no gano nada. Al contrario, invierto. Soy un pastor sin salario, soy un pastor que no cobra. Al contrario, soy un pastor que aporto. Y lo digo con mucha honra para Dios. Porque ese es mi propósito. Muchos piensan que nacieron para comer, trabajar, dormir y morir. ¿Saben cuál es su propósito en Cristo Jesús? Cuando descubrimos nuestro propósito en Jesucristo, hermanos, a través del Evangelio, a través de las Escrituras, a través de lo que el Espíritu Santo nos va hablando, descubrimos o el Señor nos revela su propósito, comenzamos a caminar en ello y todo es más fácil, hermanos. La vida es más liviana, hermanos. Usted sabe, hermanos, que si usted está aquí vivo es por el Señor, hermanos, ya sea que vivo, ya sea que muera, del Señor somos. Por eso yo le quiero exhortar o le quiero invitar o le quiero, hermano, redarguir en el corazón para que no se aparte del propósito de Dios, porque los propósitos de Dios, hermanos, son eternos, hermanos, y van más allá de lo que nosotros muchas de las veces pensamos, hermano, o de lo que accionamos o de lo que hacemos. Le va. Apenas salí de la introducción. ¿Ok? Punto número 1. Hemos nacido para servir a Dios. Pastor, ese punto ni lo toque. Después de gozar con el Eterno, hermanos, eternamente, hermanos, en el propósito, hermanos, que hemos nacido, hermanos, hemos nacido para estas cosas. Número 1, para servir en estas cosas. Adorar a Dios. Fuimos el primero, yo creo uno de los primeros propósitos después de que Dios nos salva, hermanos, es ser adoradores. Nosotros debemos de servir a Dios en la adoración, hermanos. Y Dios nos hizo para servir en la adoración. No solamente cuando venimos al templo, hermanos. No solamente tal vez los que tocan los instrumentos, hermano. Dios a usted le dio y a mí, o nos dio, voy a hablar en plural, nos dio, hermanos, y para los que están en las redes sociales, nos dio una boca, hermanos, nos dio una alma, nos dio un espíritu el Señor, unas manos y unos pies, hermanos. O unas rodillas, hermanos, hasta un pecho, hermanos, que podemos nosotros doblar las rodillas y tirar el pecho, hermanos, en el suelo, hermanos, en humillación, hermanos, y estar adorando a Dios con nuestras bocas, hermanos, con nuestras manos extendidas en el suelo, hermanos, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, por los siglos de los siglos. Usted puede estar lavando vasijas, puede estar trapeando, puede estar lavando, puede estar metiendo clavos, puede estar quitando chingos, puede estar pegando chirroc, puede estar haciendo cualquier trabajo cotidiano que tenga que hacer aquí en la tierra, hermanos, y estar adorando a Dios. ¿Sí? La adoración, hermanos, es algo que no se nos puede escapar, el servicio de adoración a Dios. Amén. Usted se levanta adorando, se acuesta adorando, hermanos, va por el camino, va adorando a Dios, alabanzas al Rey por lo que vive por los siglos de los siglos, hermanos, y usted bombardea, hermano, el cielo, hermanos, con su adoración. ¿Sabe por qué? Porque a Satanás no le gusta que la creación de Dios adore.
Y lo primero, hermanos, que Dios crea, hermanos, antes de la fundación del mundo, nos crea a nosotros, hermanos, para alabanza de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Para alabarle, dice ya en Colosenses, para alabanza de la gloria de Dios. Entonces yo nací para hacer esa alabanza, aleluya. Que si levanto mis manos sale alabanza, aleluya. Camino y sale alabanza. Amén. Usted está trabajando, aleluya, con aquel ritmo, yo te alabo, Señor, y bum, bum, y papá, y ¿sabe qué, hermanos? Hay gloria allí. Pero desafortunadamente la gente se ha salido del propósito, se ha salido del contexto donde fue creado, hermanos, y se va, hermanos, y anda alabando al perro, al gato, al pollo, al chivo, al caballo negro. Le solté la rienda al caballo blanco y la Santa Muerte. Y oiga, hermanos, se han salido de la realidad de la adoración. Y el diablo, hermano, dice, lo saqué del propósito de Dios. Sí, porque el diablo siempre ha reclamado la adoración, ha reclamado la alabanza. ¿Se recuerdan cuando Jesús fue allá en Mateo capítulo 4? Fue llevado al desierto, hermanos, para ayunar 40 días y 40 noches por el Espíritu. Y ser tentado por Satanás. Y cuando vino Satanás, ¿qué le dice? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Número uno, ahí lo quiso sacar de la identidad, del propósito de identidad a Jesús. Número dos, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le mostró todos los reinos del mundo. ¿Y qué quiso Satanás? Dice, póstrate, o sea, arrodíllate y adórame. Y el diablo no trae a muchos por allá, hermanos, bailando de rodillas. El diablo no trae muchos allá, hermanos, ya cristianos, que eran cristianos, hermanos, ya se puede decir de hueso colorado. Los sacó, hermanos, del propósito de Dios. Porque ellos se dejaron sacar, se dejaron intimidar por el diablo. Y ahora, hermanos, andan en el mundo, hermanos. Y ¿sabe qué, hermanos? El diablo los mueve a su antojo como una marioneta. Se salieron del propósito de adoración de Dios y ahora en vez de adorar a Dios, hermanos, adoran cualquier muñeco, se postran delante de él y esa es una blasfemia, hermano, delante de Dios, hermano. Eso se llama adulterio espiritual, hermanos, haberse salido de la adoración verdadera para meterse a la adoración falsa. Andan adorando allá los muñecos de Baal. Andan, hermano, adorando, hermano, la estatua de acera, con nombre diferente ahora solamente. Se salieron de su propósito de servir en la adoración a Dios, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso también dice la Escritura en Romanos, Dios los entregó a una mente reprobada. Y habiendo conocido a Dios, fíjese, conocieron a Dios, dice, y no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus corazones, dando culto a las imágenes antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y la gente todavía, hermanos, en estos días, hermanos, hay personas, hay predicadores, hermanos, falsos profetas del diablo que dicen que no es malo. Que no es malo que le honren a una estatua, que no es malo que le den culto a una estatua. Es malo, la Biblia lo condena. Dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos, Apocalipsis 21, versículo 8. No es malo. Es más, le han dado adoración, hermanos, a la homosexualidad de hoy en día, a la inmoralidad. Le han dado adoración, le han dado culto. Por eso Dios los entregó a un juicio. Juicio de muerte, dice, por los cuales, dice, son reos del juicio de muerte. Entonces, no podemos apartarnos, hermanos, del servicio de adoración a Dios, porque si nos apartamos, le voy a decir esto, a los que se apartan de la adoración, de la adoración real y verdadera, Dios los entrega a una muerte reprobada, a una vida o a una mente reprobada.
y son reos de juicio. Está tremendo esto, ¿verdad? Ese es el castigo a los que dejan la adoración. A los que dejan la adoración caen en el castigo, hermanos, de una mente depravada, de una mente, hermanos, reprobada, hermanos. Bendito el Señor. Por eso me gusta esta parte, mis amados hermanos y amigos, donde la Escritura, hermanos, nos lleva y nos dice, hermanos, que eso está pesado, que le voy a decir. Donde el Padre Nuestro, donde los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a ¿qué? A orar. ¿Sí? ¿Cuál era el servicio del propósito de ellos? Enséñanos ¿qué? A orar, porque ya están preguntando. Y le dice, cuando oréis así, y estos son los discípulos de Juan, no eran los discípulos de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. Dice, cuando oren, van a orar así, Padre. Bueno, eran los discípulos de Jesús. ¿Eh? Todos eran discípulos al final de cuentas. Dice, y le dice, cuando oréis así, decir, Padre, ¿qué? Nuestro que estás, ¿dónde? Santificado. ¿Sea qué? En otras palabras, ¿qué está diciendo? Adoración. Dice, cuando te pongas a orar, vas a entrar en adoración con tu Padre Celestial. Y si ustedes ven cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿qué le dijo Jesús? Padre, gracias, o sea, de un agradecimiento, gracias te doy porque tú siempre, ¿qué? Me escuchas. Cuando Jesús sanó a aquel leproso que les dijo ya que eran 10 leprosos y cuando los mandó para que se fuesen y se mostrasen a los sacerdotes, ¿verdad? Y presentasen la ofrenda que ordenó Moisés, y cuando uno de ellos que era samaritano se dio cuenta de que había sido sanado, dice que volvió y dice, y hincada la rodilla se postró y le adoró. Y dijo Jesús, este que era extranjero vino a dar gloria a Dios. Dice, ¿y no están los otros 9? ¿Que no eran 10? No eran 10 en total, y los 9 ¿dónde están? Y nomás este que era extranjero. ¿Qué da a entender el Señor con esto? Que muchas de las veces, hermano, podemos estar, hermanos, dentro de la casa de Dios, podemos estar dentro del evangelio de Dios y estar apartados del propósito de servicio y de adoración a Dios, porque ya no adoramos de rodillas, ya no adoramos a Dios. Llevamos el título de ser cristianos, pero no llevamos el ser buen cristiano, buen adorador delante de Dios. A Dios se le adora ¿dónde, hermanos? En las buenas y en las malas. Job, tenemos a Job, hermanos, como ejemplo, hermanos, de lo que él vivió. Era el más rico de los orientales, era el hombre más sabio de ese tiempo, hermano. Y Satanás vino y se presentó delante de Dios y le pidió permiso a Dios, hermano, para acabar con Job. Mas Dios no se lo permitió, pero sí le permitió Dios que le tocara todas sus posiciones y que le tocara aún hasta los hijos. Aún le tocó hasta la esposa. Oiga, qué tremendo, ¿no? De todo lo que tenía, hermano, todas sus finanzas, hermano, todos sus animales, todos sus siervos, hermano, los iba perdiendo. Nomás le iba quedando un siervo de tantos que tenía, hermano. Nomás le iba quedando, como dice, el siervo mensajero. Estaba en el campo y sucedió esto. Estaba allá en el campo
y cayó fuego del cielo. Estaba allá en el desierto y vino un azote, un tornado, y azotó con viento fuerte y arena, y azotó la casa donde estaban tus hijos y ¡boom! Se murieron todos. Job, hermanos, estar allagado, hermanos, tocado su cuerpo, hermano, con llagas, hermano, en aflicción, hermano, por la pérdida de sus hijos y de todo lo que le había pasado, hermano. Viene todavía la esposa, hermano, como luego dicen, cuando ya está tirado hay que pisarle la cabeza, ¿da? Como muchos cristianos, muchas de las veces los cristianos, hermanos, están tirados por lo que están pasando, y en vez de levantarlos, hay que darles más en la cabeza. No se puede, no es así, ¿da? Y llega la esposa de Job, pues eso es lo que hizo la esposa de Job. ¡Ya muérete! Ya me la imagino. Si yo pintase un cuadro de la esposa de Job, ¡oh, maldito desgraciado! Mira, por tu culpa todo lo que nos ha puesto, ¡ya muérete! Maldice, no solamente eso, ya muérete. Dijo, maldice a tu Dios. Maldice a tu Dios y muérete. Oiga, hermano, la esposa de Job blasfemó ahí. La esposa de Job se levantó contra la autoridad que era Job, y se levantó contra la máxima y autoridad suprema, aquel que merece toda adoración por los siglos de los siglos. ¿Y qué dijo Job? Ya me imagino con aquella tranquilidad, con aquella sabiduría, rascándose por todos lados, con aquel tiesto, ¿verdad? Mujer fatua. Bendecería, dice, ¿qué dice? ¿Bendecería a Dios nomás por lo bueno y no por lo malo? Sea el nombre de Jehová bendito. Dios quitó, o Dios dio, Dios ¿qué? Quitó. O sea, ¿qué hizo? Adoró, bendijo a Dios, alabó a Dios en medio de su aflicción. Ese es el propósito de nosotros, hermanos, para que nosotros, hermanos, haya gloria, hermanos, aleluya. ¿Hay gloria en la manzana? Cuando usted le da una mordidota, ¿verdad? Usted se la saborea muy a gusto, ¿verdad? Pero si la manzana le hablara, ¿qué le diría? ¡Ay, dientitos! No los afiles tanto. Vamos a voltear la cuchara, como lo dicen. Si usted viniese y así como usted le muerde a la manzana, viniese y le mordiese un perro, los chamorros, ¿qué diría usted? Lo que usted dijera, hermanos, es lo que diría la manzana. Mordida es mordida. Pero, hermanos, sí, la manzana fue diseñada para eso, para pasar ese momento de aflicción, ¿verdad? Y usted goce de ese producto. ¿Qué diría la naranja cuando usted le mete el cuchillo? Y si la mete al extractor y usted le deja caer ese fierro y le saca el jugo. ¿Qué sentiría usted si lo metiera a una máquina esa de fierro donde aplasta el fierro y lo metiera a usted y le dejara caer ese fierro, así como para sacarle el jugo, como uno dice? ¿Qué sentiría? Dolor. Pero usted no fue hecho para esa clase de dolor. Usted fue hecho para experimentar otras cosas. Otro tipo de dolor que a Dios le produce gloria. Cuando usted llega en su dolor delante de la presencia de Dios y usted se tira de rodillas o se tira de panza, o usted le dice, Señor, ya no puedo más. El Señor dice, qué rica sabe la manzana. Qué rica sabe la adoración. Es grata delante de mí la adoración. En medio de su dolor, en medio de su aflicción, sabe y conoce que a mí me gusta la adoración. Hay gente que nos está mirando ahorita a través de las redes sociales, que tienen como 15, 20 años amargados con Dios, porque se les murió algún familiar o perdieron algún familiar, una trágica
muerte, hermanos. Pero ¿sabes qué? Viven en la amargura, viven en el dolor, porque no han aprendido a adorar a Dios. Y no han salido de allí, no han prosperado. Unos han caído en el vicio del alcohol, otros han caído en el vicio de la drogadicción, otros han caído en otras cosas más bajas por ese dolor, porque no han aprendido a adorar a Dios. Y si no aprenden a adorar a Dios, menos van a aprender a perdonar. Necesitan de perdonar, necesitan de adorar a Dios, necesitan de quitarse esa carga de encima. Y nosotros lo primero que hemos sido nacidos o creados para servir a Dios, hermanos. Y la Escritura nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si hay alguno por ahí en las redes sociales que quiere ser una nueva criatura, aunque tenga 60 años y 20 años de amargado, Dios te puede hacer una nueva criatura, te puede restaurar, te puede renovar. Dios te puede hacer libre de esa cosa que te tiene atado, te tiene amordazado por tantos años. Dios te hizo para adorar. Al caso que te puedo decir claramente que has asistido alguna vez a alguna iglesia y ¿sabes qué? Y te han dado ganas de levantar las manos, pero aquello que traes no te deja. No le deja adorar a Dios. Siente que quiere hacer lo mismo que el que anda danzando, que el que anda brincando, que el que está llorando, que el que dice gloria a Dios, te adoro, te amo, Jesús. Siente que quiere hacer lo mismo y no puede. Pero es porque no ha aprendido a perdonar. Y sabe que hasta que perdone va a poder comenzar a adorar a Dios con todo su corazón. Usted ve la historia de Job. Job, hermanos, sí, no tuvo nada contra nadie. A todos, todo lo que le pasó, perdonó. No dejó que su corazón se contaminara, porque el corazón es el lugar, hermano, donde se adora a Dios. De la abundancia del corazón, hermanos. ¿Qué más? ¿Habla qué? La boca. ¿Y la boca se usa para qué? No se usa para el chisme, no se usa para la crítica, no se usa para maldecir. Al contrario, se usa para alabar, se usa para bendecir. Como dijo Job, sea el nombre de ¿quién? De Jehová bendito. Para eso se usa la boca. Hermanos, hay tantas cosas. Hay personas en la Biblia, hermano, que se dieron cuenta del propósito de Dios y lo cumplieron su destino. Nunca olvide que Dios es un Dios de propósitos, hermanos. José, hermanos, allá en Génesis 50, versículo 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminaba a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Oiga, hermanos, cuando José, hermanos, nació hermoso, ¿verdad? Y Jacob, su padre, hermanos, lo quería mucho, lo amaba mucho. Y le hizo, hermanos, una bata, hermanos, ¿verdad? Un manto, hermanos, de colores, como el arco iris, a José. Y José, hermanos, imagínense con aquella bata, hermanos, con aquel manto, dándose vuelo, bien a gusto, hermanos, ¿verdad? Y allá en casa estudiando, su padre lo enseñaba muchas cosas, mientras que los hermanos allá trabajando en el campo, hermano, no les gustaba. Y cuando José se acostaba a dormir, Dios le mostraba sueños, le mostraba revelaciones, y salía, cuando se levantaba, se lo contaba a su papá, a su mamá: papá, mamá, tuve un sueño. Soñé que el sol y la luna se inclinaban hacia mí. También miré 12 manojos alrededor de mí y que yo era el del centro, dice, y todos los demás manojos se inclinaban a mí, las demás gavillas. Se la contó a sus hermanos, oiga.
A ver, 12, somos 12 hermanos. No, pues ahora sí. Se encelaron, hermano. ¿Y sabe qué hicieron, hermano? Un día que fue al campo, hermanos, a llevarles algo de comer, hermanos, a mirar cómo estaban, hermanos. Allá lo apresaron, hermanos. Lo agarraron, le quitaron la batita que llevaba, hermanos, de colores, hermanos. La envolvieron con sangre, hermanos. Y luego, hermanos, lo agarraron, hermanos. Me imagino que le metieron una paliza y luego lo aventaron al pozo, hermanos. Y después que lo sacaron del pozo, hermanos, lo sacaron para venderlo por 30 monedas de plata a los ismaelitas. Los ismaelitas, hermanos, fueron y se lo llevaron a Egipto, hermanos. Y allá lo vendieron como esclavo, hermanos, a Potifar. Trabajó en la casa de Potifar, hermanos, por algún tiempo, hermanos, hasta que la esposa de Potifar le gustó, hermanos, y quiso abusar de él, hermano, quiso que durmiese con él no quiso, hermanos, y después llega a la cárcel, interpreta, hermanos, los sueños, hermanos, el del copero y el del panadero. Al panadero le dan cuello, hermanos, y el copero llega otra vez, hermanos, ¿a dónde? Al palacio, para darle vino al rey. Y mientras allá Faraón, hermanos, aleluya, tenía sueños, hermanos, pero los sueños de Faraón no tenían revelación. No tenían revelación, hermano, y allí todos los brujos, hechiceros que tenían Egipto, sabios y astrónomos y astrólogos y todo, y astrolocos, ¿verdad? Nadie le pudo revelar nada. Hasta que el copero dijo, yo conozco uno que interpreta sueños. Me interpretó el mío. Interpretó el del panadero y se cumplió, Faraón. Por eso estoy aquí. Yo creo que él te puede interpretar los sueños. Vayan y tráiganlo. ¿Y qué hizo? Interpretó. Y Dios lo puso, hermanos. Todo obró ¿para qué? Para bien, ¿verdad? Todo obra para bien, y esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, ¿el propósito de José era tener esos sueños? Sí. ¿El propósito de José era que sus hermanos le iban a dar una paliza y lo iban a vender por 30 monedas de plata o 30 pedazos de silver? Sí. ¿El propósito de José era que iba a ser acosado en Egipto, vendido a Egipto y a ser acusado y puesto 10 años en la cárcel? Sí. Ya está en la cárcel, sí. Hasta el propósito muchas de las veces es que vayas a la cárcel, porque Dios tiene planes. Y después de allí, ¿qué vino a ser? El segundo de Egipto. Uno de los gobernadores más tremendos para gobernar Egipto. Y no solo eso, con sabiduría divina, hermanos, para alimentar, hermanos, o más bien para primero, hermanos, descifrar el sueño y después, hermanos, ser puesto como el gobernador de Egipto. ¿Y sabe qué, hermanos? Cultivar por 7 años la tierra, porque los otros 7 años iba a haber escasez. Y no solamente mantuvo, hermanos, al pueblo de Egipto con vida, hermano, sino también después vinieron los manojos, hermano. Vinieron de la tierra de Canaán, hermano, vinieron sus hermanos, hermano, tuvo un encuentro con ellos, y por eso este versículo que estamos leyendo es donde él les estaba contando. Donde le estaba contando, dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Pero ¿qué les dice él? Dice contra mí, mas Dios lo encaminó, o sea, Dios llevó su propósito para bien. Para mantener con vida ¿a quién? A todo el pueblo. Si hubiese salido del propósito de Dios, Egipto, hermanos, se hubiese muerto de hambre. Toda la familia de José se hubiera muerto de hambre. Por esa gran hambruna, de todas partes, dice, de todas partes iban a Egipto. Dice, de todas partes del mundo iban a comer o a comprar a Egipto, porque había suficiente. Yo puedo predicarle, hermanos, o enseñarle muchos ejemplos en esta mañana de personas, hermanos. De personas, hermanos, que cumplieron su propósito, hermanos. Algunos, hermanos, fue como José, como este otro varón, hermano, que mencioné ahorita. ¿Cómo le dije que se llamaba? ¿El que se rascaba?
No se olvide, Job. Ahora mire, hermanos, tenemos a Jonás. Jonás, hermano, fue levantado como profeta. ¿Y qué sucede con Jonás, hermano? Dios le dice, le da una palabra a Jonás que se fuera a predicar, hermano, a tal tierra. Vete a la ciudad de Nínive y predícales que la ciudad será destruida de aquí a 40 días. Desde el momento que le fue dada la palabra a Jonás, corrió, hermanos. Pero Jonás, hermanos, corrió el calendario de los 40 días, pero Jonás corrió, hermanos, para irse a otra ciudad y huir, lejos de la presencia de Jehová, lejos de la responsabilidad, lejos del propósito de Dios. Pero pues ¿quién puede huir de su presencia? Si Dios es omnipresente. Dijo, me voy de aquí, ¿para qué me acerco para allá? En vez de ganar para allá, me voy para allá. Y se embarcó. Híjole. ¿Cuántas de las veces personas en su propósito, en su llamado que Dios les ha dado para ser predicadores, para ser profetas, para ser maestros, evangelistas, pastores, etcétera, etcétera, abandonan su propósito como Jonás? ¿Y sabe qué tiene que hacer el Señor? ¿Sabe qué produjo? Cuando estaba ya acostado allá en el barco adentro, una gran tempestad, hermanos. Las olas, mareas, hermanos, fuertes, hermanos. Tanto que las personas que iban en el barco, hermanos, pensaron que se iban a ahogar. Y cuando Jonás confiesa su pecado o su delito, hermano, lo avientan al mar. Dijo, tíreme al mar y el mar se va a aplacar. ¿Y qué dijeron ellos? Señor, no nos tomes en cuenta este pecado. ¿Pecado de qué? De muerte, porque ¿qué iban a hacer? Iban a aventar a Jonás al mar para que se ahogara, por salvar sus vidas. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios había preparado un gran pez para que se comiese a Jonás. Y Jonás, hermanos, hubiese estado en menos de 3 días allá cumpliendo su propósito, testificando, hermanos. Pero como no quiso, sí, se salió del propósito y dijo, Dios, te voy a meter en el propósito. Lo hizo que se metiera ¿dónde? O se lo tragase el pez, hermano, y por 3 días se la mantuvo dentro del pez, hermano, para dar cumplimiento al propósito de Dios en la profecía de que Jesús estaría 3 días, ¿verdad? Al tercer día, ¿qué? Resucitaría, ¿verdad? Así estuvo Jonás, hermanos. Y cuando viene el pez, hermanos, ya después de que Jonás se arrepintió, hermanos, sí, viene para cumplir su propósito y el pez viene y lo vomita en la playa y comienza Jonás, hermano, con 3 días de retraso a predicar el evangelio. Y toda la ciudad de Nínive se arrepintió. Yo digo una cosa, cuando tú te sales de tu propósito, la Biblia dice, el Señor dice, el que comenzó en vosotros allá en Efesios capítulo, Filipenses o Efesios capítulo 1 versículo 6, dice, y estando persuadidos del que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. No hay marcha atrás, hermano. Lo que sí le puedo decir, hermanos, acerca de lo que oímos ahorita de Jonás, es que si no lo hacemos a la buena, Dios nos lo va a hacer pasar a la mala. Vamos a entrar al propósito de Dios. Si ya fuimos diseñados para cumplir el propósito de Dios, vamos a entrar a la mala. Si no lo hacemos, hermano, de buena voluntad, Dios nos va a hacer que lo hagamos, hermano, hasta de mala voluntad, pero lo vamos a hacer. Y usted sabe que con Dios no se juega. Yo lo sé, hermano. Yo no quería ser pastor, yo quería ser nomás predicador. Pero Dios permitió, hermano, que me ahorcaran para poder cumplir mi propósito como pastor. ¿Doloroso? Sí. ¿Miedos? Sí. ¿Sangre? Sí. Jesús decía, Padre, pasa de mí esta copa. Pero Jesús sabía que tenía que cumplir ¿qué? Su propósito de ¿qué? De morir ¿en dónde? En la cruz para que hubiese redención, hermanos. Jesús sabía que tenía que morir
Y él sabía que la muerte es dolorosa. Nadie quiere pasar por el momento de la muerte. Mas, sin embargo, Jesús tuvo que cumplir su propósito, mis amados hermanos, de ser, hermanos, crucificado. Pero allí en el Getsemaní estamos viendo el momento de la agonía, el momento de la aflicción, hermanos, el momento del terror de Jesús. Padres, pasa de mí esta copa, pero ¿sabes qué? No se haga como yo digo, hágase tu voluntad. Hágase como tú dices, Señor. Hágase el propósito que tú pusiste para mi vida. Y allá Jesús, hermanos, cumplió su propósito. Y por ese propósito de Jesús es que hoy nosotros, los pocos o los muchos, pocos que estemos aquí y los muchos o los pocos que estén conectados en las redes sociales, estamos tratando de cumplir nuestro propósito. Si no lo hacemos así, hermanos, ¿quién más lo va a hacer? Pero mire, el final, hermanos, dice que Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Está sentado Jesús a la diestra del Padre, lleno de majestad y de todo poder, y tiene reservadas allá el Padre unas bancas como las que están aquí, hermanas, reservados para los que van a llegar. Para aquellos que Dios en su propósito, el propósito de que lo tengo que pasar por la horca, pero es para que se siente a un lado de Jesús. A lo tengo que pasar por el momento de la enfermedad, lo voy a hacer que casi se muera de la pandemia. Para que entienda que no debe de dejar de predicar. Para que entienda que no debe de dejar de evangelizar. Para que entienda que no debe de andar donde no debe de andar, sino que debe de andar donde debe de estar, en el propósito que yo lo puse. Amén. Si usted entendió en esta mañana, póngase de pie, yo creo que ya es suficiente. Háblenle a las clases, por favor. Todos tenemos un propósito, amén. Me quedo media mitad del mensaje, pero con esto yo creo que es suficiente, hermanos. No debemos de pasar por el dolor, no debemos de pasar por las cosas, hermano, que no debemos de pasar si nosotros entramos a nuestro propósito. Si Dios lo llamó a evangelizar, evangelice. Si Dios lo llamó a ser pastor, sea pastor. Si Dios lo llamó a ser predicador, sea predicador. Si Dios lo llamó a ser maestro, sea maestro. Si Dios lo llamó a cantar, cántele. Si Dios lo llamó a trapear, trapee con gusto, con alegría. Si Dios lo llamó a aspirar o a barrer, hágalo. Si Dios le llamó a cortar la yarda, córtela. Si Dios le llamó a hacer algo para el ministerio, para la obra de los creyentes aquí, para el evangelio del Señor, hermano, hágalo con todo corazón, hágalo con toda sinceridad y va a mirar que usted va a tener una buena recompensa en el día final. En el día final Dios le va a premiar, Dios le va a agradecer. Aunque de hecho le puedo decir, siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos de hacer, hemos hecho. Así lo dijo Jesús. Debemos de hacerlo. Amén. Gloria a Dios. En este momento me quiero despedir de las redes sociales. Dios les bendiga. Si usted gusta venir con nosotros a las 5:30 aquí en el 1126 calle Southwest 19 en Oklahoma City 73108, lo vamos a invitar a que venga, para que venga a gozarse con nosotros, amén, para que venga a oír una palabra que le va a edificar, que le va a levantar. Aquí lo esperamos y nos vemos hasta la próxima. Dios me le bendiga y hago esta oración. Padre, guárdalos, protégelos a todos aquellos que están aquí en las redes sociales escuchándonos, Señor, y que tú hagas una obra en ellos, Señor, y que ellos puedan cumplir el propósito a que tú los has llamado, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.